Que el Señor lo siga bendiciendo. Aquí tenemos la segunda parte de el supuesto debate que tuvo Luis Toro con un cristiano recién convertido, porque ya piensa antes de hablar. Antes decía que un pueblo se convirtió en un discurso que tuvo Luis Toro, un pueblo completito, y en otra ocasión 1000, y en otra ocasión 500, y luego dice que debatió con 10 pastores. Ahora ya un niño lo aterrorizó, y este niño en Cristo Jesús, pues ahí tartamudeando y todo, le hizo frente, y todavía se las miró duras. Vamos a ver esta segunda parte, a ver qué es lo que va a hacer Luis Toro con este pobre muchacho. Va a aprovecharse de seguro. Vamos pues. Que se hace hasta que él vuelva. Demuéstrame lo contrario con Biblia. Ahí es la respuesta, porque yo sigo siendo sacerdote, yo sigo pan y vino hasta que Cristo venga. Según el orden de qué? Según ordenó Jesucristo, el Señor. Ok. Realmente Luis Toro tocó unos pasajes y denle un fuerte aplauso a Luis Toro, realmente, porque me deja impresionado cómo interpreta la Biblia, cómo manipula la Biblia, es eso. Y realmente le va a leer lo que él leyó. Si verdaderamente Jesucristo estableció sacerdotes. ¿De qué está hablando Jesucristo en Hebreos? ¿De qué sacerdote está hablando él ahí? Hebreos, del capítulo 5 al 10, está hablando de su sacerdocio mismo. Ok, yo le voy a leer lo que es Hebreos 5:5. Tú dices, Luis Toro, que tú eres sacerdote del Dios Altísimo. Así lo dice él. Jesucristo es Dios Santísimo y yo soy sacerdote de Jesucristo. Ok. Él dice que es sacerdote del Dios Santísimo. Ok. Él es sacerdote de Jesucristo. Pero realmente a mí me da tristeza cuando yo veo esto, porque verdaderamente ustedes, sinceramente, a todos le aplauden, pero no estudian lo que es la palabra de Dios. Luis Toro se para y se dice, yo soy el sacerdote del Dios Santísimo, cuando en Jesucristo él dijo, yo soy el sacerdote del Dios Santísimo. Y lo vamos a leer lo que dice, así mismo Cristo se glorificó, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni tan siquiera cuando Jesucristo vino a esta tierra dijo, yo soy sacerdote, sino que solamente su padre le dijo, tú eres sacerdote. ¿De qué sacerdote está hablando Hebreos? Hebreos 5 al 10 habla del sacerdote de Melquisedec. ¿De cuál es el sacerdote de Melquisedec? Es el sacerdocio de Cristo, que se ofreció una vez por los pecados, una sola vez. Él tocó lo que es Hebreos, y yo le voy a lo que él dijo, Hebreos. Vamos a estudiarlo, lo que dice Hebreos 5:1. Dice Hebreos 5:1, porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Está hablando del sacerdocio del antiguo pacto, del antiguo testamento. Ok, para que se muestre paciente con los ignorantes extraviados, puestos que él también está rodeado de debilidad. Está hablando del Antiguo Testamento. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto a sí mismo como también por el pueblo. ¿Qué sacrificios ofreces tú, Cristo? ¿Qué sacrificios ofreces? ¿Te lo digo? Ok. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían la sangre de un cabrito inocente. Ahora,
Un sacerdote, ¿qué es lo que va a ofrecer? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, él dice la sangre de Cristo. Pero Jesucristo se ha entregado así por nosotros, limpiando toda mancha, todo pecado. Dice, vamos a seguir leyendo. Dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo también como por el pueblo, y nadie toma para sí esta hombre, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Está hablando del sacerdocio levítico de Aarón del antiguo pacto. Así tampoco Cristo se glorificó, dice, eso ya lo vimos, pero vamos al 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está hablando de Jesucristo, porque Jesucristo se ofreció una vez para siempre por el perdón de los pecados. Realmente Jesucristo por eso vino a pagar el precio del pecado que había ante nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero como el sacrificio de Aarón el Levítico no podía hacer limpiarnos, entonces Jesucristo se ofreció una sola vez, entrando, dice su palabra, que limpiando todo decreto que había contra nosotros. Eso es el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Jesucristo. Ahora, en cuanto a lo que él habla, realmente mi Jesucristo se dijo así, yo soy sacerdote. Pero Luis Toro se para y dice, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Queridos, eso es una blasfemia contra Dios, hacerse igual a Jesucristo, decir, yo soy igual a Dios, yo ofrezco sacrificios. Ahora vamos a leer lo que él leyó. Lucas 2:19. Vamos a lo que dice. Lucas 22:19. Are vegans healthy? Are vegetarians healthy? French fries and beer are vegan, so... Aquí vamos a comprender. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que a vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. No digo, ofrezcan sacrificios, porque, ¿por qué? Dice, este es mi cuerpo, el cuerpo de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, derramando su sangre en aquella cruz. El sacrificio ya está pagado. Aquí dice, ¿por qué os digo? Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que a vosotros he dado, haced esto. ¿Qué dice? ¿Haced esto qué? En memoria de mí. No dijo, ofrezcan otra vez el sacrificio, porque el sacrificio ya está pagado. El sacrificio, ahora, ¿qué está diciendo Jesucristo? Acuérdense del sacrificio que yo pagué en aquella cruz por ustedes. Háganlo cuando tomen el pan y el vino. Acuérdense que realmente yo pagué por ustedes. El precio ya está pagado. Ya no hay más sacrificios que ofrecer, dice la palabra de Dios. Hebreos 5, en el capítulo 5 hasta el capítulo 10 habla del sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Y realmente él se quiere hacerse sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. Dios mío, realmente pues esto es una blasfemia tan grande, hacerse igual a Cristo. Y los digo porque es la palabra de Dios. Yo no vengo aquí a insultar a nadie, sino que es la palabra de Dios que lo dice. ¿Ok? Dicen, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que vosotros será derramado, que por vosotros será derramado. Cuando Cristo derramó su sangre en aquella cruz, nos limpió de todo pecado. Ya no tenemos que nosotros ofrecer sacrificios. ¿Y qué sacrificios vamos a ofrecer nosotros? Si no podíamos, nosotros no podemos hacer nada. Jesucristo se ofreció una vez así
por nosotros, limpiando nuestro pecado. Lo que Él está diciendo ahora, hagan en memoria de mí de lo que yo hice por ustedes. Cuando ustedes tomen la copa, el vino, el pan, recuerden que yo di mi carne, mi sangre fue derramada por ustedes. Eso es lo que te está diciendo la palabra de Dios. Y dice, mas he aquí la mano el que me ha, eso, de igual manera que después que hemos cenado tomó la copa, diciendo esto es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. Realmente Jesucristo, dice la palabra, sin remisión, ¿cómo dice? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora ustedes quieren atraer esto, decirle, pues hay que ofrecer sacrificio. Como dice él, que él es constituido sacerdote. Pero ¿de qué sacerdote? ¿Quién lo constituyó en sacerdote? La Biblia no lo dice que Dios constituyó sacerdotes. Sacerdotes eran en el Antiguo Testamento, cuando Jesús no está, en la Biblia no está, en el Nuevo Testamento no hay sacerdotes. Todos nosotros somos sacerdotes, dice la palabra de Dios. Por eso Él entró en el velo para que nosotros, por eso dice que entremos confiadamente hasta el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque antes no podía entrar nadie en el trono de la gracia, sino que solamente el sacerdote para ofrecer sacrificios. Pero ahora que Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados, estamos lavados completamente, porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Aquí no está diciendo que tienen que ofrecer sacrificios nuevamente. Y realmente, si ustedes estudian, ¿qué es lo que dice? Incluso les invito que ustedes estudien lo que es Hebreos. ¿De qué sacerdocio está hablando Hebreos? Hebreos 5 en adelante a 10. 5 capítulos está hablando del sacerdocio de Jesucristo. No el sacerdocio de Cristo, como él se dice, que yo soy sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec, como siempre lo ha dicho y siempre lo dice en sus videos. Gloria al Señor. Me gozo que este joven se atrevió a desenmascararlo, diciéndole en su cara que está blasfemando contra el Espíritu Santo, al decir que él es sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. Y dice en Hebreos capítulo 5 que ni Cristo siquiera se atrevió a decir eso, a gloriarse, a vanagloriarse diciendo que él era sacerdote, sino el que lo resucitó, el que lo llamó, le dijo, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Jesucristo, no pudiendo hacerlo, no lo hizo. Mas sin embargo, Luis Toro de repente sale como la bestia del mar, y sale de repente, ya él es sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. Blasfemia, blasfemia, blasfemia de Luis Toro. Dios los siga bendiciendo, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Ustedes, cuando ustedes vieron cómo yo le